Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto de tenerlos nuevamente aquí en Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos en esta cabina, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, quienes les damos la más cordial bienvenida, con todo este gusto de que nos da por habernos escrito, que nos han contactado. Más adelante vamos a comentar acerca de lo que nos han platicado, lo que nos han dicho acerca de todo. Por ahí esto. hay algunas sugerencias, ahí nos piden que hablemos de la banda del automóvil gris. Claro, es una de las clásicas de los 20, por favor. Queda debidamente anotada la sugerencia. En la cabina tenemos a René Palacios Gaguín, quien hace alarde de toda su pericia frente a este portentoso equipo de Interplanet. Les recordamos que tenemos vías de comunicación para que nos platiquen todas sus inquietudes. La primera de ellas, pueden acudir directamente a nuestra página web y dejarnos un mensaje, que es www.testigosdelcrimen.com, o bien nos dejan un lindo mensaje en el buzón de voz, que es 2455-5099. También tenemos un correo electrónico a su disposición, info@testigosdelcrimen.com. ¿Y qué vamos a tratar el día de hoy, querida Guadalupe? Bueno, vamos a platicar acerca de Klaus von Bülow. ¿Quién era este hombre, Klaus von Bülow? Hay que comenzar hablando de que el caso de este aristócrata, en su momento, a principios de 1980, fue de alguna manera o causó el revuelo que a finales de los 90 el crimen que cometió O.J. Simpson, este famoso exfutbolista, que asesina a la esposa y a un amigo de la esposa, fue un circo de medios impresionante. Sí, esto es parte de lo que da von Bülow, que es, no sé, la notoriedad que da el alto nivel aristocrático por el apellido, pero además por con quien estaba casado, que era una mujer de muchísimo dinero, de heredera de grandes cosas, en fin, ¿no? Entonces, esto fue lo que dio alimento a los medios para que en 1980 todo esto se volviera, bueno, toda una expectación, y que todo Estados Unidos hablara acerca de este caso. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues resulta que el 21 de diciembre de 1980, Martha Crawford, conocida cariñosamente como Sonny, ella era, una aristócrata, una socialité que apoyaba numerosas causas humanitarias, que tenía una vida social muy activa dentro de las altas esferas de la economía en Nueva York. Ella es encontrada en su departamento en la ciudad, en la Gran Manzana, es encontrada inconsciente. Y pues resulta que la mujer realmente había caído en un coma profundo, un coma aparentemente inducido por una sobredosis de insulina. ¿Qué había sucedido? Nadie se explicaba qué había ocurrido realmente en este lujoso apartamento. El sospechoso principal, de acuerdo a los familiares de Sonny von Bülow, era su esposo Klaus. Sí, pero esta era la segunda vez que ella caía en coma. Exactamente. La primera había sido un tiempo atrás. Un año antes. Y es porque ella padecía de hipoglucemia. Exactamente. Pero obviamente, pues un hipoglucémico siempre va a tener cuidado de la dosis de insulina que se inyecta, o sea, son prescritas y medicadas las dosis. Entonces llamaba la atención que Sonny hubiera sido descuidada y que hubiera provocado ella misma ese estado vegetativo en el cual quedó. Claro, y por estas circunstancias
el principal sospechoso fue el esposo. Pero también aquí es en donde entra toda esta polémica. La familia no lo quería, la familia de ella, obviamente, ¿no? Claro. Y bueno, es que también puede ser que la de él, ¿no? A lo mejor también. También hasta un lado, por favor. Entonces, la familia de ella quedó siempre descontenta con este matrimonio, con esta unión. Y al momento en que ella cae en coma por segunda vez y ven que no despierta, porque en la primera sí, empiezan a sospechar que lo que quería el marido eran cosas muy diferentes, como lo buen ventajoso que era, o al menos así ellos lo consideraban, ¿no? No lo sabemos del todo. Y obviamente ocurrían muchas cosas en el interior de la casa de los von Bülow que no estaban pues a la vista de todas las personas. Entonces, ¿quieren saber ustedes qué es lo que sucedía en el núcleo de este aparentemente acomodado matrimonio? Lo vamos a saber después de esta pausa. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continuamos en Testigos del Crimen hablando sobre el caso de Klaus von Bülow. Pues resulta que su esposa, Sonny, Martha Crawford, quien posteriormente adoptó el nombre de Klaus después de que se casaron, ella nace el 1 de septiembre de 1932 en Manassas, Virginia. Esta mujer procedía de una familia muy acomodada, no eran para nada personas que estuvieran pues insertas en todo este círculo de aristocracia y de grandes nombres y todo este núcleo nobiliario como se da en Europa. Ella es de alguna manera considerada un nuevo rico. Esta mujer viaja a Europa. En 1957 se casa con el noble alemán Alfred von Auersperg, que era un príncipe. Era un hombre que me recuerda mucho, Lupita, el caso de la película esa de Cadáver de la novia, ¿no? La familia la familia rica pero venida menos, y los nobles que no tenían un quinto, pero eso sí, eran nobles y eran lords, y eran fonds, y eran claro, condes. aunque no tuvieran ni para comer. Aunque no tuvieran un solo quinto. Pues resulta que ese era el caso de Alfred von Auersperg, y el tipo, era un sujeto, culto, procedente de esta familia que se habían formado en toda la opulencia del grupo nobiliario. Ellos tuvieron 2 hijos, un chico llamado Alexander y una niña llamada Annie Laurie. Ellos tienen una relación bastante atropellada, porque el hombre era muy ojo alegre, era infiel. Esto obviamente va a afectar la estima de Sonny, quien en este periodo que duró su matrimonio es conocida como la princesa von Auersperg, y finalmente se divorcian en 1965. Y bueno, también aquí de los personajes importantes es Klaus, obviamente, porque a Klaus lo conoce en una fiesta. Ella estaba casi recién divorciada, en un momento vulnerable de su vida, y entra Klaus von Bülow. Se fija nuevamente, hay como que un nombre aristócrata. El von lo que está significando es un nivel nobiliario, ¿sí? En la Europa medieval, en todos estos, es un título nobiliario. Entonces, parece ser que a Sonny le atraía esto como parte de un estatus. Exacto, de alguna manera ella era rica, pero no tenía o carecía de toda esta cuestión nobiliaria, ¿no? Sí, porque una cosa es tener dinero, pero otra cosa también es la parte noble, que es así como, pensándolo desde Sonny, es que se volviera realidad el ser una princesa. Claro. O ser la condesa de tal, o ser la baronesa, y aquí podía tener esa presunción. Ya tenía el dinero
y podía entonces tener el nombre. Exactamente. Pero platícanos un poco más de Klaus. Bueno, Klaus nació el 11 de agosto de 1926 en Dinamarca, en Copenhague. Él venía de una familia en donde eran patronos, fíjate, de este Robert Wagner. Pero bueno, que también ellos, bueno, pues se quedaron con el nombre, simple y sencillamente, y todo lo que tenían de dinero, etcétera, todo se fue despilfarrando, porque también es una de las características, lamentablemente, de los grandes aristócratas con este linaje. Mientras más tienes, más gastas. Exactamente. Entonces, lo despilfarraron, lo malgastaron, o lo bien gastaron, quién sabe, y se fue eliminando. El chiste es que ya para después de la Segunda Guerra Mundial, lo único que les quedaba era el nombre y el prestigio y el respeto, entre comillas, de lo que sería en esos tiempos. Bueno, pues este von Bülow, Klaus, se va a estudiar a Cambridge y ahí se recibe de abogado, en donde, bueno, pues el trabajo le queda bastante bien porque es un tipo alevoso, es bastante listo para manipular, engañador en diferentes circunstancias, entonces, bueno, pues se encajaba bastante bien con muchas de las firmas que malversaban o igual malinterpretaban muchas de las leyes, teniendo una alta posición como abogado, lo que hace que lo llamen a Estados Unidos para una de las firmas importantes, ¿no? A mí un término que me gustó que utilizaste es trepador social. Sí, era un gran trepador social porque él tenía el apellido, pero buscaba los millones. ¿Quieren saber qué ocurre con esta singular pareja? ¿Lo sabemos? Después de esta pausa. Para usted, amigo exigente, acostumbrado a la alta fidelidad y los buenos programas de radio, Frecuencia Cero le ofrece la solución que buscaba. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde usted y su familia en todo momento podrán escuchar sus programas favoritos en cualquier reproductor de MP3. Oye, hijo, ya deja ese aparato, suéltalo. Escúchelos ya, en el automóvil, hogar u oficina, incluso en un día de campo. Ya lo sabe, podcast La Otra Radio. Encuéntrelos en frecuenciacero.com.mx. ¡Ven acá, pequeño demonio! Continuamos en Testigos del Crimen hablando sobre el caso de Klaus von Bülow. Pues resulta que su esposa, Sonny, Martha Crawford, quien posteriormente adoptó el nombre de Klaus después de que se casaron, ella nace el 1 de septiembre de 1932 en Manassas, Virginia. Esta mujer procedía de una familia muy acomodada, no eran para nada personas que estuvieran pues insertas en todo este círculo de aristocracia y de grandes nombres y todo este núcleo nobiliario como se da en Europa. Ella es de alguna manera considerada un nuevo rico. Esta mujer viaja a Europa. En 1957 se casa con el noble alemán Alfred von Auersperg, que pues era un príncipe. Era un hombre que pues me recuerda mucho, Lupita, el caso de la película esa de Cadáver de la novia, ¿no? Sí. La familia la familia rica pero venida menos, y los nobles que no tenían un quinto, pero eso sí, eran nobles y eran lords, y eran fonds, y eran claro, condes. aunque no tuvieran ni para comer. Aunque no tuvieran un solo quinto. Pues resulta que ese era el caso de Alfred von Auersperg, y el tipo, era un sujeto, culto, procedente de esta familia que se habían formado en toda la opulencia del grupo nobiliario. Ellos tuvieron dos hijos, un chico llamado Alexander y una niña llamada Annie Laurie. Ellos pues tienen una relación bastante atropellada, porque el hombre pues era muy ojo alegre, era infiel. Esto obviamente va a afectar la estima de Sonny, quien en este periodo que duró su matrimonio es conocida como la princesa von Auersperg, y finalmente se divorcian en 1965. Y bueno, también aquí
de los personajes importantes es Klaus, obviamente, porque a Klaus lo conoce en una fiesta. Ella estaba casi recién divorciada, en un momento vulnerable de su vida, y entra Klaus von Bülow. Se fija nuevamente, hay como que un nombre aristócrata. El von, lo que está significando es un nivel nobiliario, ¿sí? En la Europa medieval, en todos estos, es un título nobiliario. Entonces, parece ser que a Sony le atraía esto como parte de un estatus. Exacto, de alguna manera ella era rica, pero no tenía o carecía de toda esta, cuestión nobiliaria, ¿no? Sí, porque una cosa es tener dinero, pero otra cosa también es la parte noble, que es así como, pensándolo desde Sony, es que se volviera realidad el ser una princesa. Claro. O ser la condesa de tal, o ser la baronesa, y aquí podía tener esa presunción, ya tenía el dinero y podía entonces tener el nombre. Exactamente. Pero platícanos un poco más de Klaus. Bueno, Klaus nació el 11 de agosto de 1926 en Dinamarca, en Copenhague. Él venía de una familia en donde eran patronos, fíjate, de Robert Wagner. Pero bueno, que también ellos, pues se quedaron con el nombre, simple y sencillamente, y todo lo que tenían de dinero, etcétera, todo se fue despilfarrando, porque también es una de las características, lamentablemente, de los grandes aristócratas con este linaje. Mientras más tienes, más gastas. Exactamente. Entonces, lo despilfarraron, lo malgastaron, o lo bien gastaron, quién sabe, y se fue eliminando. El chiste es que ya para después de la Segunda Guerra Mundial, lo único que les quedaba era el nombre y el prestigio y el respeto, entre comillas, de lo que sería en esos tiempos. Bueno, pues von Bülow, Klaus, se va a estudiar a Cambridge y ahí se recibe de abogado, en donde, bueno, pues el trabajo le queda bastante bien porque es un tipo alevoso, es bastante listo para manipular, engañador en diferentes circunstancias. Entonces, bueno, pues se encajaba bastante bien con muchas de las firmas que malversaban o igual malinterpretaban muchas de las leyes, teniendo una alta posición como abogado, lo que hace que lo llamen a Estados Unidos para una de las firmas importantes, ¿no? A mí un término que me gustó que utilizaste es trepador social. Sí, era un gran trepador social porque él tenía el apellido, pero buscaba los millones. ¿Quieren saber qué ocurre con esta singular pareja? ¿Lo sabremos? Después de esta pausa. Interplanet presenta su nueva división, Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, la otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Y ya estamos de regreso aquí en Testigos del Crimen y bueno, estamos muy intrigados en qué pasó con Sony, ya con este coma que lleva 23 años. Que hasta la fecha continúa postrada en una cama en un hospital en Nueva York. Pues la pregunta, ¿Klaus von Bülow realmente indujo el coma a su esposa? Pues esto fue el eje de la acusación que tuvo la Fiscalía de la ciudad de Nueva York para entablarle un juicio a Klaus por esta presunta responsabilidad. Se aportaron muchos elementos que intentaban de alguna manera demostrar que él había sido el responsable de esto. Había una gran discusión ahí sobre un pequeño maletín negro con jeringas. Se hablaba también de que Sony no sabía inyectarse, entonces que el que le suministraba la insulina era Klaus. El chiste es que en un primer juicio que se realiza, Klaus von Bülow es declarado culpable de todos los cargos. El hombre, pues obviamente tiene la posibilidad de apelar a este fallo del jurado. Así pues, se abre un segundo juicio. Él contrata a un abogado neoyorquino, un hombre de ascendencia judía llamado Alan Dershowitz,
que junto con su bufete legal pues hacen una brillante defensa y demuestran palpablemente que todas las acusaciones en contra de Klaus son circunstanciales, que no hay ningún elemento directo que pues lo vincule con el hecho. Sí, porque además llaman a Truman Capote. Sí, este famoso escritor, también socialité, que pues también era una monedita, Truman Capote, el hombre también era... Playboy. Sí, era quienes no lo conozcan, es el autor de novelas como A Sangre Fría, Desayuno en Tiffany's, y el hombre atestigua que Sonny Von Bülow, años atrás, le enseñó a que él mismo se inyectara drogas. Entonces, tenemos el dato de que Sonny sabía inyectarse. Obviamente esto aunado a pues toda una serie de aportaciones que hace la defensa de Klaus, consiguen derribar esta presunta culpabilidad y Klaus resulta inocente de todos los cargos. Claro, y aquí una de las cosas interesantes es que el manejo que se da a toda esta información fue siempre en torno al dinero, que supuestamente... lo que le interesaba a Klaus era el dinero. Exactamente. Pero pues le servía más viva que muerta. Sí, yo la verdad, ahorita como comentábamos antes de regresar de esta pausa, yo no creo que Klaus Von Bülow haya realmente inducido el coma de Sonny. Tú acabas de hacernos un espléndido retrato psicológico acerca de su historial de dependencia no solamente a sustancias controladas, al alcohol, a las relaciones destructivas. Yo pienso que todo este cuadro encaja perfectamente con la posibilidad de que ella misma se haya inyectado. Sí, desde diferentes perspectivas, sí, porque además del abuso de sustancias, ella necesitaba este medicamento, ¿sí? Para poder seguir con su vida normal, entre comillas. Claro. Pero en un momento de depresión, en un momento que se haya sentido arrebatada por las circunstancias emocionales, quizá ella misma se autoaplicó la sobredosis, o bien se distrajo, creyó que ya se la había puesto y se la volvió a poner, que eso lamentablemente es muy común, sobre todo en personas con este tipo de problemáticas, pero también en personas, por ejemplo, diabéticas. Claro, y si eso le aunamos que no hay ningún indicio material, criminalísticamente hablando, demostrable, que indicara que Klaus Von Bülow había aplicado esas inyecciones, es decir, no tenemos una jeringa con sus huellas dactilares, por ejemplo. No tenemos más que testimonios de testigos, que obviamente una máxima de criminalística es que la gente miente, los indicios no. Entonces, si la ciencia no puede aportar algo que incontroversiblemente asegure que Klaus cometió el hecho, pues obviamente esto en el ámbito legal se convierte en una duda razonable y por lo tal, pues Klaus ante la duda se absuelve. Además, esto que mencionábamos hace rato de que a él le convenía más esta mujer viva y no muerta, porque tenía todas sus relaciones y además él gozaba de todos los privilegios de la fortuna. Exactamente. Incluso él, en el orden de que no desheredara la familia de Sonny a su única hija, Cosima, él renunció a la herencia que le correspondía en pos de que Cosima siguiera gozando de todos los privilegios pues de la fortuna de la familia Crawford. Sí, y él cuando ya queda libre se va a Inglaterra. Exacto. Klaus Von Bülow hasta la fecha sigue escribiendo artículos para periódicos, artículos sobre arte, críticas teatrales, y va a permanecer el misterio de si él realmente fue quien le administró o no toda esta sobredosis de insulina que tanto se habló durante el juicio. Y entonces esto es básicamente la historia de Klaus Von Bülow, en donde podemos apreciar notoriamente que las apariencias engañan, Roberto. Definitivamente. Y obviamente es un caso criminal tan interesante, un misterio del que a ciencia cierta nunca sabremos qué fue lo que pasó, no sabemos lo que ocurría, como tú dices, al cerrarse las puertas en el apartamento de Von Bülow. Inspiró al abogado Alan Dershowitz a que en 1985 escribiera un libro titulado El reverso de la fortuna, donde él narra todas sus experiencias defendiendo a Klaus Von Bülow y pretende ofrecer una solución, una respuesta a este enigma. Este libro va a ser llevado al cine, a la pantalla grande, en el año de 1990, en una espléndida película homónima con Jeremy Irons, dirigida por Barbara Schroeder. Y Jeremy Irons gana un Oscar por esta maravillosa interpretación de un millonario frívolo, frío,
sin escrúpulos, que incluso permite hacer chistes macabros. Él se reúne con el bufete legal del abogado Dershowitz y les pregunta a todos, ¿saben cuál es la definición del temor a la insulina? Y todos se quedan perplejos. Y él contesta, claustrofobia. Un chiste sangrón. Pero bueno, eso lo dice Jeremy Irons en la película. A él le sale mejor. Y a propósito pues del séptimo arte Guadalupe, en nuestro próximo programa tendremos a un invitado de lujo. Claro que sí, tendremos por acá a Carlos del Río. Del programa Cinemanet, donde aprovecharemos pues su experticia en el tema cinematográfico para hablar sobre el asesino en serie en el séptimo arte. Pues queda abierta la invitación, agradecemos una vez más su compañía, somos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 24 55 50 99. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen, el podcast de Interplanet y de Frecuencia Cero dedicado al tema criminal. En la cabina se encuentra René Palacios Gaguín y en esta mesa nos encontramos Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, y les recordamos que tenemos unas vías de comunicación para que todos ustedes nos llamen, nos escriban, nos comenten hacia qué lado quiere que vaya este programa. Primeramente nuestro buzón de voz, que es el 24 55 50 99. Nuestro correo electrónico, que es info@testigosdelcrimen.com, y nuestro sitio web www.testigosdelcrimen.com. Y pues quienes hayan visitado nuestra página web, estoy seguro que ya se habrán dado cuenta, querida Guadalupe, que hemos incluido un par de secciones. Hemos incluido un glosario de criminalística y de criminología. Y como muchos de los correos electrónicos que nos han llegado, nos preguntan cuáles son las diferencias entre estas dos disciplinas. Y yo creo que es bastante pertinente que nos tomemos pues una pausa dentro de nuestra temática tradicional para hablar un poco de estas especialidades que tanto interés, que tanta fascinación han despertado. Además es muy importante porque hemos ido utilizando varios términos, tanto de criminalística, de asuntos de derecho en cuestión penal, hemos utilizado términos criminológicos, también que competen a la psicología criminal, y a veces nos confundimos en qué es forense, qué es criminalística, qué es lo penal, qué es lo social, en fin, todas estas cosas, y esta propuesta es muy, muy interesante. Entonces, ¿qué te parece si nos vas platicando en qué consiste, qué es la criminalística? Porque además es tu campo de acción. Pues vamos a dedicar entonces este espacio a hablar de criminalística. Continuaremos este programa, como en las viejas series de televisión, con esta historia continuará para hablar de criminología, si te parece bien. Y pues yo creo que para comenzar a hablar de criminalística tendremos que remitirnos a algunas de las experiencias más cercanas que tenemos nosotros respecto a estas disciplinas, y es la televisión y el cine. Ustedes escucharon al principio de esta emisión el tema musical Who Are You, que interpreta The Who, Pete Townshend, y este es el tema que da inicio
a una serie de televisión muy famosa que se llama CSI, Crime Scene Investigation, o Investigación de la Escena del Crimen, una serie que produce la televisión norteamericana y que ha tenido un boom impresionante. Ha sido impresionante porque además se han dado las otras las otras entregas, ¿no? Como les mencionan en televisión, que no han tenido tanto empuje como el de CSI Las Vegas, pero que también en diferente lugar y foco tratan de lo mismo, y a fin de cuentas de lo que están tratando de hablar y de decir es que los crímenes se cometen en cualquier lugar. Efectivamente. Y otro referente también inmediato podría ser estas series de Discovery Channel, ¿no? Que son buenísimas. Son excelentes, la de detectives forenses. Una criminal que de alguna manera está encauzada de una manera positiva. Y además hay una cosa, Roberto, no solamente se ha quedado en el área policíaca, que es lo que también ha venido a hacer estas series, en donde lo que se muestra es no solamente al policía que va, revisa la basura o que revisa la escena del crimen, que después nos contarás qué es eso, de qué se trata, ¿no? Que ve la recámara de un lado al otro, en fin, sino que lo que están buscando es un nivel de preparación alto, lo que también determina que las fuentes, que los recursos sean cada vez mayores, junto con todos los avances tecnológicos, porque si hay algo que a mí me impacta y me agrada de CSI, es toda la tecnología que despliegan ahí. Completamente, tecnología de punta. Además que cómo se antoja que se aplique en todos lados, ¿no? Quisiéramos que en países del tercer mundo tuviéramos todo este alarde tecnológico, pero bueno, lo interesante es saber cómo funcionan estos aparatos y pues obviamente saber que existen. Esto obviamente nos habla acerca de que el criminal cada vez tiene menos maneras de consumar sus propósitos. Pues si te parece bien, Guadalupe, vamos a hacer una pausa y continuamos hablando acerca de criminalística. Me parece excelente. En las concepciones actuales sobre la criminalística existen algunos puntos de controversia. Por una parte, algunas definiciones consideran a la criminalística como auxiliar del derecho penal, mientras otras consideran que es aplicable en el derecho en general. El doctor Rafael Moreno González presenta una definición simple pero útil: la ciencia del pequeño detalle. César Augusto Osorio y Nieto señala que es la disciplina o conjunto de conocimientos que tiene por finalidad determinar desde un punto de vista técnico-pericial si se cometió o no un delito, cómo se llevó a cabo y quién lo realizó. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. No te equivocaste, esto es Frecuencia Cero, la otra radio. Pronto tendremos lo mejor de la música que a ti te gusta, música popular mexicana, duranguense, norteño, salsa, lo que tú quieras estará aquí. Solo para ti en Frecuencia Cero, la otra radio, Frecuencia Norte, a partir del 14 de febrero. Pronto estaremos con mucho amor para ti. Vámonos con esto, Frecuencia Norte. ¡Uy! Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en este apasionante tema de la criminalística, en donde Roberto nos va a empezar a platicar qué es, de qué se trata, cuándo empieza. Pues mira, debemos obviamente de ofrecer un esbozo histórico acerca de la criminalística. El término criminalística proviene del latín crime e inis, que significa delito grave, e ista e ica, que significa estudio o ocupación. Es decir, es la disciplina que se encarga de estudiar los delitos graves. Aunque ya en la antigua Roma, en Egipto, en China, ya existían algunos tratados acerca de la investigación de los delitos, no es sino hasta el año de 1884
cuando en la provincia de Graz, Austria, un joven juez llamado Hans Gross decide que pues bueno, ya debido a los avances de la ciencia, era imposible que se continuara resolviendo los crímenes mediante confesiones sacadas a golpes, mediante corazonadas, mediante suposiciones que no tenían un sustento válido. Entonces él decide, él escribe un libro que se llama Manual del Juez de Instrucción, que se puede consultar aquí en México en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, donde establece que la ciencia debe de incorporarse a la investigación policíaca. Entonces el juez Gross acuña por primera vez este término y de ahí pues va a continuar usándose en lo sucesivo. Todos los países de alguna manera, también, como tú mencionas acertadamente, el avance de la ciencia va a ir enriqueciendo el campo de acción de la criminalística. Nosotros, por ejemplo, encontramos que más o menos por esta época, hacia 1890, 1888, 1890, en Francia comienzan a hacerse las primeras pues hallazgos significativos para incorporar ciencia e investigación policiaca. Resulta que un hombre llamado Alphonse Bertillon, que era funcionario de la policía de París y cuyo padre era un antropólogo muy famoso, muy conocido, el hombre dice que, bueno, yo creo que podemos hacer un archivo criminal basándonos en los conocimientos de la antropología. Hay que tener en cuenta que en este momento la fotografía todavía no era muy popular y no lo utilizaban para fotografiar a todos los delincuentes como lo hacemos ahora. Además era bastante complicado porque estas cámaras tenían que cargarlas, eran bastante grandes, pesadas y bueno, como para andar por la escena del crimen estaba un poco complicado. Exacto, los tiempos de exposición eran muy grandes. Entonces, obviamente no se estandarizaba todavía como procedimiento de documentación de una investigación policial. Pero entonces el señor Bertillon tiene la idea de que a todo criminal que cayera ahí en las manos de la policía francesa se le iban a tomar una serie de medidas, la medida del perímetro craneal, la medida de la altura nasal, de la porción frontal del rostro, etcétera, etcétera, y él sostenía que no podía haber dos personas que tuvieran las mismas medidas. El prefecto de policía de París, un poco escéptico, le dijo, bueno, órale, pues vamos a ver si funciona tu procedimiento. Cada cuate que caía lo fichaban de esta manera, que es donde inicia lo que actualmente conocemos como fichar al detenido, que es la ficha signalética. Sí, con los datos, los números, ¿no? Es que es bastante popular, conocida, ¿no? Que hasta en caricaturas sale. Exactamente. En las bromas con los amigos, en fin, todas esas cosas. Que esperemos que nunca nadie de nuestros queridos escuchas sea fichado, pero bueno. Entonces, el hombre a lo largo de 3 meses se dedicó a robustecer un archivo, el primer archivo criminal basado o sustentado en conocimientos científicos, pero no tenía éxito. Resulta que cada cuate que caía lo confrontaba contra todas sus fichitas y no había resultado. Entonces, se dice que al término ya de este periodo que le dio el prefecto, pues el hombre sudando porque pues no había demostrado la efectividad de su procedimiento, llegó un detenido, lo corroboró y se dio cuenta que ese cuate había caído ya antes por cometer otros robos, pero se había presentado con un nombre diferente. Hay que tener en cuenta que en esta época, al no tener un registro de tu identidad, un registro visual, tú podías decir aquí que eras Guadalupe Pérez, o Guadalupe Gutiérrez, o Guadalupe López, e irte a otra provincia y dar otro nombre, y pues nadie lo sabía, nadie sabía qué sucedía. Entonces tiene éxito, el delincuente se queda frío cuando le escupe la información al rostro. Le digo, ¿sabes qué? ¿Cómo que te llamas Juan Pérez y eres realmente Pedro López? Y estuviste aquí hace tantos días por robo. O sea, el cuate lo desarmó por completo y es el inicio de lo que le llamamos etapa científica de la investigación policial. Los avances científicos van a ir favoreciendo nuestro campo de acción. También hacia finales del siglo XIX, el funcionario de la policía argentina de Buenos Aires, Juan Bucetich, perfecciona un procedimiento que se llama dactiloscopía, el cual hasta la fecha es sumamente importante en cualquier área, en cualquier aspecto
respecto a identificación del ser humano. Exacto, porque no hay dos personas que tengan huellas dactilares idénticas. Entonces, esto lo resuelve Vucetich en Buenos Aires, en uno de los casos criminales más interesantes. Una mujer que se llama Francisca Rojas asesina a sus 2 hijos y ella dice que cuando llegó los encontró muertos. Juan Vucetich aplica un rudimentario reactivo y se da cuenta que las huellas dactilares que localiza corresponden a las que él le toma a la madre, y con eso, pues vaya, la gente miente, los indicios no. Entonces, la culpabilidad estaba más que fehacientemente corroborada. Se dice que la criminalística, en términos generales, podría definirse como la ciencia del pequeño detalle. ¿Por qué? Tú en psicología y en criminología sabes bien que la observación es muy importante. No es lo mismo ver que observar. Entonces, en esos pequeños detalles es donde yace la verdad. Se dice que los indicios, ahorita vamos a decir que es un indicio, son los testigos mudos del crimen. Ellos nos hablan. La cuestión es que hay que saber cómo interpretarlos. Esto es parte precisamente de ir armando todo un rompecabezas de, bueno, como bien mencionaste hace un momento, dices, la gente miente, y sí es cierto, ya sea por inocencia o maldad o defenderse o protegerse o por lo que tú quieras. O igual para no ser incriminados, ¿verdad? Sobre todo. Por supuesto. Pero esto que estás mencionando es como empezar a ver precisamente un pequeño rompecabezas desde la parte criminalística hacia esta parte criminal de cómo ir armando todo esto para llegar, digámoslo así, a la verdad, a una conclusión, a una certeza, para poder darle después paso a lo penal, ¿no? Y tú le acabas de decirlo adecuadamente. El propósito final de la criminalística es llegar a la verdad histórica del hecho. La definición actual es la ciencia o la disciplina auxiliar del derecho penal que utiliza los métodos, los conocimientos y las técnicas de las ciencias naturales para estudiar el material sensible y significativo o indicio que se localiza en un lugar donde presumiblemente se ha cometido un hecho delictivo, con 2 motivos. Número 1, para comprobar si hay un hecho delictivo. Obviamente primero debemos de saber que hay un delito. Que de verdad sea algo así, ¿no? El segundo, en el caso de haber un delito, conocer la identidad del hombre o de los hombres que lo perpetraron y conocer cuál es la mecánica en que ocurrió este hecho. Obviamente esto nos va a permitir alcanzar una verdad histórica, una verdad objetiva de la situación. Porque obviamente es subjetivo el hablar de objetividad, pero no en este caso, porque nosotros trabajamos sobre elementos que no son sujetos a controversia debido a que la ciencia nos respalda. Es decir, yo no puedo alegar que sucedió una cosa de tal manera si los indicios materiales que se generaron durante, antes o después del hecho me dicen algo. Ese es el principio que hablábamos de que la gente miente, los indicios no. La interpretación de los hechos, de los indicios, obviamente nos van a decir cuál es la auténtica mecánica en que ocurrió un hecho. Por ejemplo, si nosotros atropellamos a alguien, por ejemplo, no podemos alegar que, ¿sabes qué? Un cuate me pegó y por eso atropellé a alguien, me desvió mi trayectoria y por eso atropellé a la persona. No. Obviamente todos los indicios, los daños, los corrimientos que presenta, por ejemplo, la carrocería de un vehículo al ser impactado por otro, el intercambio de pinturas, las fricciones y demás, obviamente nos van a permitir corroborar esta situación, si efectivamente me pegó a alguien o simplemente fue algo derivado de una falta de pericia o de una pérdida de control del hecho. Sí, y todo esto que nos estás mencionando es que tenemos que ir, bueno, cada hecho va llevando su camino, su vía, paso a paso, su tiempo, que esto es muy importante también en la criminalística, para llegar así cada vez más a el acontecimiento, el delito, el crimen, cualquiera de estas cosas que se esté pasando. Pero, ¿qué te parece si vamos a un corte y continuamos después platicando de este apasionante tema?
Desde el punto de vista criminalístico, se entiende por indicio todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho, sin importar cuán pequeño sea. Su estudio nos puede ayudar a establecer la identidad del perpetrador o la víctima de un hecho, a establecer la relación entre estos y las circunstancias en que se consumó el crimen. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso, haciéndonos todas estas preguntas que siempre nos han inquietado, nos llaman la atención, las hemos escuchado en nuestros programas de Testigos del Crimen, porque Exacto. por supuesto nos han ido siguiendo en toda esta trayectoria, pero también en estos programas que ya vemos en cualquier canal de la televisión y que de repente ya los sentimos demasiado familiares, pero a veces no sabemos con mayor certeza qué es. Cuéntanos, ¿qué es un indicio, una prueba, etcétera? Muy bien, eso es interesante porque generalmente las palabras indicio, prueba y evidencia se utilizan de manera indistinta. Es decir, cuando el policía de nuestra serie de televisión predilecta llega a la escena del crimen y encuentra una pistola y dice, esto es evidencia. No, hay que diferenciar cada término. Un indicio, que es, como mencionábamos en la definición de la criminalística, pues el objeto del estudio es nuestra materia prima, nuestra forma de trabajo. El indicio es toda huella, todo vestigio, todo elemento, todo residuo que se genera antes, durante o después de un hecho delictivo. Ahora bien, una vez que nosotros hemos estudiado la escena del crimen y que hemos identificado todos los elementos, todos estos indicios que pueden tener relación con el hecho, una vez que se han remitido al laboratorio, que por ejemplo el arma de fuego que encontramos se ha remitido al laboratorio de balística y sabemos que la bala que encontramos en el cadáver fue disparada por esa arma, en ese momento se convierte en evidencia. Por ejemplo, si nosotros encontramos pelos humanos, cabellos humanos como los conocemos comúnmente, aunque el sentido común me diga que es un cabello, y hasta inclusive podemos decir es una pestaña, es un vello púbico, es el cabello largo de una mujer de su abundante cabellera, nosotros no podemos decir que es un cabello humano hasta que el laboratorio de patología no lo ha analizado. Una vez que, por ejemplo, el laboratorio de patología nos confirma que efectivamente es un cabello humano y que éste se encontraba en la mano de la víctima como resultado de maniobras de lucha, defensa o forcejeo, en ese momento ese indicio se transformará en evidencia. Ahora bien, vamos a pensar que tenemos éxito, que se desarrollan todas las cosas bien, la investigación sigue su curso, llegamos a aprender al probable responsable del hecho. Va a ser procesado por el Ministerio Público, va a ser turnado a un juzgado y una vez en ese juzgado esa evidencia se convertirá en prueba de que el sujeto probablemente cometió un delito y ya pues el juez será el encargado de valorar si es procedente, si es improcedente, si es aceptable o no es aceptable. Y es aquí donde es sumamente importante todo este manejo que se da desde la recopilación de los indicios, porque por esta se puede dejar salir o no a un delincuente, a un potencial delincuente, en cualquiera de los casos, ¿no? Ahorita tenemos toda la polémica del pederasta.
y a veces son por cuestiones así tan pequeñas, pero a la vez tan grandes. Sí, por cuestiones de que no se haya manipulado adecuadamente un indicio, por que no se haya levantado y embalado correctamente. Obviamente esto es susceptible a contaminación. De ahí la importancia de la preservación de la escena del crimen, que obviamente es el lugar donde vamos a encontrar nuestro trabajo. Comúnmente conocida como escena del crimen, como teatro de los acontecimientos, es el lugar donde podemos encontrar o no elementos que nos permitan suponer que se cometió ahí el delito o que ahí se dispuso de un elemento relacionado con el delito. El lugar de investigación se dividirá en lugar de hechos y lugar de hallazgos. El lugar de hechos es donde, como hemos platicado en emisiones previas, se comete materialmente el delito y donde encontramos vestigios, donde encontramos indicios de que ha sucedido ahí. El lugar de hallazgo es lo opuesto, es como mencionábamos cuando hablábamos acerca de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, es el lugar donde el probable responsable va y arroja o un cuerpo o arroja un arma o arroja algo para obviamente deslindarse y eliminar todo vínculo entre él y la víctima. Esas son las dos diferencias fundamentales sobre a este respecto. Tanto el lugar de hechos como el lugar de hallazgo pueden ser lugares abiertos, como bien puede ser pues un parque, puede ser un predio, un llano, un bosque, o lugares cerrados como son pues casas, departamentos y demás. Obviamente es importante que nosotros, como tú has mencionado, manejemos adecuadamente el lugar de investigación. No debemos de permitir que curiosos ni que ninguna otra persona relacionada o no con el hecho modifique los elementos, porque por ejemplo si a nosotros nos patean un casquillo de bala, nos están privando de la manera de saber en qué posición se encontraba la persona que accionó esa arma de fuego, a qué distancia se encontraba de la víctima, etcétera, etcétera. O sea, eso ya alteró completamente la escena del crimen o el lugar de hallazgos, ¿no? Y esto lo vemos muy comúnmente y fundamentalmente en hechos. ¿Te acuerdas del caso de Paco Stanley? Tal vez alguno de ustedes se acordará de ello, que hubo un circo de medios curiosos, gente asomándose para ver a Paco. Estaba ahí, además el morbo, ¿no? Sí. De que en todos lados, pero aquí como que tendemos mucho a... Se acaba de accidentar a alguien y en lugar de hacer espacio van corriendo, ¿no? Exacto. Entonces... Y, por ejemplo, el protocolo de una investigación común de un homicidio es un reconocimiento que nosotros realizamos previo de la zona para localizar pues todos estos indicios. Vendrá luego la fijación de estos mediante varios procedimientos, que la fotografía es muy importante, la fijación escrita, podemos hacer un plano, un dibujo planimétrico de la escena del crimen, un esquema tipo arquitectónico donde plasmamos todos los elementos que localizamos. Posteriormente vendrá el levantamiento de los indicios, el embalaje de los indicios y el inicio de una cadena de custodia en la cual todos estos van a ser remitidos a los laboratorios correspondientes. Si nosotros tenemos éxito y la policía judicial logra prender a una persona, podemos comparar contra esos indicios si dejó cabello, si dejó huellas dactilares, en los casos de violaciones si dejó semen, podremos llegar fehacientemente y sin ninguna duda a saber que esa persona cometió el delito. De ahí la máxima de nuestro programa: no puedes correr, pero no esconderte. Y si te parece bien, Guadalupe, dejamos aquí el tema de criminalística. Quedarán muchas cosas abiertas, pero las iremos tocando en emisiones subsecuentes. Por supuesto, porque este no es el único programa que vamos a dedicar sobre criminalística, ¿no? Ajá. Siempre nos queda el sabor como para saber de otras cosas, para preguntar. Así es que, por favor, déjenos sus correos, mándenos sus comentarios, sus preguntas, qué quieren saber, sobre qué quieren que hablemos. Y bueno, la siguiente emisión vamos a hablar acerca de criminología. Exactamente. ¿Qué sucede después? ¿Qué es lo que motiva a una persona a cometer un delito? ¿Quién lo comete? Lo sabremos y tú nos develarás muchos misterios. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de los medios que ya conocen. Y estuvimos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen.
Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo el cuerpo. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Donde quiera que se encuentren, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa, como cada semana, trayéndoles un podcast de Frecuencia Cero de Interplanet dedicado al tema criminal. Y en esta ocasión, querida Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto Coria. Y vamos a hablar acerca de un programa que teníamos aplazado largamente y era codiciado desde hace mucho tiempo por todos nosotros. Antes que nada, queremos saludar en la cabina a René Palacios Gaguín, que está en los controles operando feliz, manejando ahí todas sus consolas y todos esos aparatos extraños. Tenemos el día de hoy a un gran invitado, Carlos del Río, crítico de cine, conductor de nuestro podcast hermano Cinemanet, de aquí de Interplanet también, y articulista de la revista Cine Premier. Mi querido Carlos, muy buenas Lupita, tardes, noches, días, que como sea. La verdad que muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero ofrecer, antes que cualquier otra cosa, yo sé que a los que escuchan este podcast como que no les debe importar si había podido o no había podido, pero con ustedes dos y con René también, ofrecerles una disculpa por los retrasos, no de haber tenido la oportunidad de venir a platicar con ustedes, porque además es muy interesante que tengamos la chance, la oportunidad de hacer estos intercambios entre nuestros programas, vamos a llamarles crossovers, ¿no? Exacto, como los aficionados de los cómics les dicen. Claro, este hombre criminalista y fanático del cine y de la literatura del terror que se llama Roberto Coria ya nos ha acompañado en un par de ocasiones a Cinemanet a platicar de Christopher Lee, hemos platicado de King Kong, de cine fantástico, o sea que es un deleite que podamos, Lupita, hacer estos intercambios. Claro que sí, además estamos encantados de tenerte aquí, así es que no te preocupes. Este es tu espacio y estamos más que fascinados para platicar contigo acerca de cine. Y bueno, queridos amigos, les vamos a recordar que tenemos varias líneas para que se contacten con nosotros, que es el www.frecuenciacero.com.mx, nuestro buzón de voz 2455-5099. Y también tenemos un correo electrónico que es info@testigosdelcrimen.com. Ahí pueden escribirnos, pueden hacernos todas sus sugerencias. Yo sé que van a querer más programas con Carlos del Río, seguramente. Y bueno, pues también los invitamos para que escuchen Cinemanet, ¿no? Vamos a hacer el comercial anticipado. Ay, pues lo hacemos de una vez, www.cinemanet.com.mx. Muchas gracias. Y pues el día de hoy, no se lo pierdan. Querido Carlos, te secuestramos de tus múltiples ocupaciones para hablar acerca de un tema que pues de alguna manera ha sido responsable de una especie de boom en el fenómeno del asesinato en serie, y es el asesino en serie en el séptimo arte. El asesino en serie elevado al estatus de superhéroe, elevado a una nueva categoría, yo diría que incluso a un subgénero cinematográfico, a partir de algunas películas interesantísimas de las cuales tú nos vas a platicar. Sí, de algunas películas clave, como puede ser, por ejemplo, en el cine contemporáneo, el personaje de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, que creo que es lo que marca una nueva manera de aproximarse a estos personajes y volviéndolos mejor que el protagónico. Más atractivos. Sí, mucho más atractivo, haciendo el personaje mucho más carismático. Pero si les parece, yo creo que podemos
platicar un poquito de un asesino en serie clásico al cual ustedes ya le dedicaron un programa completo, que es Jack el Destripador, que tiene cualquier cantidad de versiones en el cine, en la literatura, en el cómic, inclusive te diría yo que en programas de ciencia ficción. Completamente. Hay un programa que se llama Babylon 5, que es sensacional, duró 5 años su transmisión, y un capítulo de los esenciales tenía que ver con un Jack el Destripador que había sido preservado por una cultura alienígena para poder castigar a quienes se salían de la línea, ¿no? Me acuerdo también de un episodio de la Isla de la Fantasía, en donde Ricardo Montalbán, bueno, como sabemos, era el señor Rourke, el que cumplía las fantasías y los deseos. Y bueno, en este capítulo, si mal no recuerdo, había una escritora en donde se deja la puerta abierta y se supone que sale Jack, ¿no? Y empieza a hacer de las suyas, obviamente. Exactamente, y ya luego el señor Rourke y Tatú se dan a la labor de detenerlo. Pero bueno, tiene razón Carlos del Río al decir que pues este es tal vez uno de las figuras más emblemáticas del tema y que bueno, ha ejercido una gran influencia en el séptimo arte. Además, como habíamos mencionado en nuestro programa, a partir de aquí en la ciencia moderna, digámoslo así, de la criminalística, es cuando se empieza a acuñar el término de asesino serial. No en esa época, pero fue a partir de Jack, en donde por las características de los crímenes que está poniendo y que está haciendo, se le llama asesino serial. A la hora de describirlo. Y tuvimos recientemente una película basada, por cierto, en una novela gráfica que se llama Desde el Infierno, dirigida por Albert Hughes y Allen Hughes, y que protagoniza a Johnny Depp como un investigador, un criminalista, que por cierto le hizo muy cerca de la película que hizo de Sleepy Hollow. Me parece que son personajes de la misma época, encargados en este afán de investigadores criminalistas, ¿no? Adelantados a su tiempo, investigando los crímenes de Jack el Destripador. Y resulta, finalmente, que se trata de un gran encubrimiento, que no hay tal asesino, o que realmente hay una persona que lo está haciendo, pero es para encubrir una situación pues una infidelidad de la realeza, ¿no? Que puede poner en peligro a los descendientes de la corona, ¿no? Exacto. Pero este asunto, que suena muy interesante, ya había sido revisitado en el cine en 2 ocasiones anteriores, al menos combinándolo con otro personaje clásico de la literatura, que es Sherlock Holmes de Conan Doyle, en películas como A Study in Terror, que no sé, el título traducido sería Un estudio en el terror, pero creo que ha de haber tenido tiene otro título, pero no lo recuerdo ahorita en ese momento, en español, que es una película de 1965, donde las pesquisas terminan revelando también una serie de conspiración, y este asunto se repite en Asesinato por Decreto, una película más reciente del 79, donde Christopher Plummer es Sherlock Holmes. Además grandioso, James Mason ahí como el Dr. Watson, ¿no? Es todo un agasajo. Y que es inevitable, ¿no? Que yo creo que estos 2 grandes símbolos de la época victoriana, uno procedente de la ficción como Sherlock Holmes y otro procedente de la vida real como Jack el Destripador, pues era inevitable que se encontraran, ¿no? Y yo creo que desde ese momento pues ha sido la figura del asesino en serie muy atractiva para los productores, porque bueno, pues el asesino en serie es muy atrayente para el público. ¿Por qué? ¿Por qué nos fascina la figura del asesino serial como personaje cinematográfico? Mira, siempre surge esa pregunta. Si no sé, si vamos y hacemos toda una encuesta, vamos a encontrar que a muchas personas les atraen, como bien dices, este tipo de películas, y Carlos lo ha de saber excelentemente bien. En este sentido, en que esta figura puede ser atractiva porque la persona está proyectando en ella sus deseos más brutales, literal. El instinto en pleno lo está depositando y el personaje lo está actuando. Entonces, habrá que ver también, y ahí vamos a preguntarle después a Carlos, ¿qué tanto de los asesinos seriales, que al regresar de esta pausa vamos a platicar qué características tiene, qué tanto de esto realmente se repite en estas películas, o qué tanto también se hacen ficción para que sean atractivas? Entonces, bueno, estamos con Carlos del Río, estamos aquí Roberto Coria, Guadalupe Gutiérrez, y volvemos después de esta pausa. La película Psicosis, dirigida en 1960 por el maestro del suspenso Alfred Hitchcock, está basada en una novela homónima del escritor Robert Bloch.
Pocos saben que este autor se inspiró en un asesino de la vida real, Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, quien en apariencia era un pacífico granjero, hasta que en 1954 fue identificado como el responsable del homicidio de 2 mujeres. En su granja se hicieron hallazgos macabros, partes de cadáveres que exhumó del cementerio local, muebles y otros artículos forrados con piel humana y cráneos humanos como adornos. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. No te equivocaste, esto es Frecuencia Cero, la otra radio. Pronto tendremos lo mejor de la música que a ti te gusta, música popular mexicana, duranguense, norteño, salsa, lo que tú quieras estará aquí. Solo para ti en Frecuencia Cero, la otra radio, Frecuencia Norte, a partir del 14 de febrero. Pronto estaremos con mucho amor para ti. Vámonos con esto, Frecuencia Norte. ¡Uy! Yo no quería querer. Frecuencia Cero, la otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos de regreso en Testigos del Crimen y pues resulta casi imposible detener todo el flujo de información que está saliendo en esta mesa, porque ahorita con Carlos del Río, Guadalupe Gutiérrez, estamos aquí, estábamos platicando de esta película de Escape al Futuro, donde H.G. Wells, protagonizado por Malcolm McDowell, en la máquina del tiempo se da a la labor de cazar a Jack el Destripador, que ha escapado al futuro en ese momento, la década de los 70s, 80s. A nuestro presente. A nuestro presente. Y donde dice Jack el Destripador, déjame, es que aquí estoy en mi hábitat, estoy aquí perfecto. Claro, aquí paso desapercibido. Exacto. Y aquí no soy perseguido. Y que además explica el porqué de la repentina desaparición de Jack el Destripador. Jack el Destripador encuentra la máquina de H.G. Wells, que en lugar de estar escribiendo el libro, la está construyendo. Exacto. Y viajan al futuro. La verdad que ¿Qué tipo de películas que pueden combinar esta serie de personajes literarios, no? Exacto, son juegos maravillosos. Con realidad. Historia con realidad. Es maravilloso. Yo quisiera que retomáramos, veo que es poco el tiempo que nos queda. Yo quisiera que retomáramos, Guadalupe, que nos hablaras un poco qué es un asesino en serie para poder identificar, pues, algunos especímenes ejemplares en el cine. Bueno, el asesino serial tiene como características el que va a cometer mínimo unos 3 asesinatos, mínimo, ¿no? Muchos dicen, bueno, de 3 a 5, no. Mínimo 3, o sea, así como que ahí se los vamos dejando, ¿no? Pero no sabía yo que había esa definición numérica, qué interesante. Sí, lo que pasa es que si hay nada más un homicidio o 2, bueno, puede ser casualidades del destino, se le atravesó el tipo, lo vio y lo tuvo que matar. No, ya cuando hay una repetición en los actos, porque una de las características que tiene el asesino serial es que es repetitivo, hay una compulsión, ¿sí? Hay de 3 asesinatos con toda una intención, hemos aquí platicado de varios que han, por ejemplo, Fish, que tiene, no sé, mínimo 40 homicidios, entonces, bueno, ya le empezamos a dar la connotación de asesino serial. Tiene una gran carga simbólica aquello que está haciendo, no lo hace al azar. Esta persona que es asesino serial va a escoger a sus víctimas, las va a ir cazando, digámoslo así, literalmente, porque estas personas van a tener características psicológicas inconscientes que van a pegarse a ellas, y entonces ellos se empiezan a acercar, no los conocen, se pueden empezar a relacionar o se acercan y los matan. Oye, el ejemplo perfecto nos lo puede brindar cinematográficamente la película Psicosis de Alfred Hitchcock, completamente, con el personaje interpretado por Anthony Perkins como Norman Bates. Exacto. Que además tiene no solamente sus acciones y cómo va escogiendo, como dices tú, a sus víctimas. Nosotros vemos un caso en específico, no todos los problemas de personalidad que tiene, sino que además estos elementos que estás mencionando de la cacería están representados simbólicamente en los animales disecados que están por ahí en el motel, ¿no? Que además es un aspecto muy lúgubre. Cuando uno ve esta escena, realmente es escalofriante, porque los ojos de los animales disecados tienen un brillo bastante particular y bastante especial, que es parte muy simbólica, por ejemplo, de la mirada que sienten los asesinos seriales,
que ellos no soportan ser mirados y por eso se la pasan cazando a la gente, ¿sí? Esa es una parte. Y otra, así como Norman Bates, la parte en que va a matar a personas vulnerables, o son prostitutas, en este caso en el hotel, las personas que llegan a hospedarse, pedir hospedaje, o niños, ¿sí? O ancianos, ancianas, es decir, gente que no va a poder defenderse del todo o que ellos van a tener siempre las ventajas porque obviamente ellos tienen el plan previo. Y además otra de las características de los asesinos seriales es que van a pasar por un tiempo de refracción. ¿Qué quiere decir esto? Que el tiempo entre un asesinato y otro puede ser desde algunas horas, dependiendo de la compulsión que siente internamente, a varios días e inclusive varios meses o años, ¿sí? ¿Cómo es que se va a reconocer que es el homicidio de un asesinato en serie, como lo platicamos en Kingsbury Run, en que pueden pasar años o meses, en que los patrones que va a ejercer para hacer todo el homicidio son los mismos? Y tienen un sello simbólico como si fuera, queridos escuchas, como si uno escribiera, ¿sí? Las personas tienen una forma y un tipo de letra y que esas mismas letras quedan impresas para el siguiente homicidio o lo escribe de igual manera. A eso se refiere con estos patrones y con estas huellas o sellos que tienen. Como Buffalo Bill, el asesino del Silencio de los Inocentes. Efectivamente, que claro que habría que recordar que en esta película sensacional de 1991, protagonizada por Anthony Hopkins, lo que se está investigando son los homicidios que comete Buffalo Bill, que está interpretado por el actor Ted Levine, que actualmente sale como policía en la serie de Monk, por ejemplo, ¿no? Que ya lo vemos en un papel completamente distinto. Pero de repente es tan fuerte la personalidad del personaje que interpreta Anthony Hopkins como que roba toda la película. Y se nos olvida a la hora de platicar esto, qué bueno que lo comentan ustedes, que lo que se está investigando es los asesinatos de Buffalo Bill, que está agarrando mujeres un poco llenitas, que las tiene encerradas algún tiempo, finalmente las mata y las despelleja, les quita la piel. Como decían ustedes al principio, Roberto y Carlos, ¿por qué es tan atractivo esta figura del asesino serial? Y es cuando vemos a un Hannibal Lecter completamente atractivo y fascinante para el público. Pero ahí tenemos una dualidad, porque está por el otro lado el otro que no es nada atractivo, que es totalmente repugnante y que es el que nos está asqueando. Y finalmente, a pesar de todas sus perversiones, en el caso del Dr. Lecter, está ayudando a la investigación, claro, con fines, por supuesto, absolutamente egoístas, ¿no? Sí, quiere estar libre. Quiere estar libre y quiere tener a alguien con quien más jugar. Y yo creo que tiene que ver mucho acerca de la caracterización de Anthony Hopkins. Porque si tú te acuerdas, Carlos, en la película de 1985-86, Manhunter, ya el actor Brian Cox hace la encarnación del Dr. Hannibal Lecter. Así es como lo bautizan en esta película, en esta primera adaptación del Dragón Rojo, que técnicamente es la primera historia de la saga de Hannibal Lecter escrita por Thomas Harris. Y obviamente pues este carisma de Anthony Hopkins, el doctor Lecter inteligente, socialité, gourmet, que lee poesía, que es un hombre sensible, que es capaz de pintar como los grandes, pues obviamente una persona así nos resulta atractiva, ¿no? Por supuesto, porque es alguien que nos va a despertar muchas de las fantasías que a veces no podemos tener o no podemos accesar a ellas, pero que nos parecen atractivas. ¿Qué es esto que les mencionaba hace un momento? Acerca de la proyección. O sea, ¿por qué es tan atractivo? Porque podemos proyectar en él los deseos, tanto los más bajos, así como desear matar, comer gente, etcétera, que a lo mejor suena demasiado duro para nuestros escuchas, pero que inconscientemente lo queremos hacer, pero además en una visión muy de élite, muy sofisticada, y siempre estas partes sofisticadas, pero que además encierran cierto enigma, como lo es Hannibal Lecter, siempre nos van a parecer atractivos. Podemos mencionar de repente a Drácula, que también es alguien muy lúgubre, pero muy atractivo. Por completo. Otro asesino interesante en esta línea, John Doe, de una película que a ti te fascina. Sí, Seven, los 7 pecados capitales. Película. Ahora, esta película tiene más que ver también con el asunto de estar desde la perspectiva de los detectives,
desconociendo por completo quién es el que está llevando a cabo estos crímenes, en los que está forzando a diferentes personas a morir cometiendo un pecado capital con el que han caracterizado su personalidad. Yo aquí me surgió una pregunta. Bueno, a mí Seven también me parece muy atractiva y a la vez que atractiva, repulsiva. ¿Por qué? Por la forma tan grotesca en que lo van presentando. Pero si mal no recuerdo, cuando ya lo tienen hincado, el personaje de John Doe, que interpreta a Kevin Spacey. Kevin Spacey, exactamente, le dice, bueno, ¿por qué hiciste todo esto? Dice, es que yo encuentro un pecado en cada esquina y a nadie le importa. ¿Qué tanto, hablando de Seven, que son los 7 pecados capitales, mi estimado Carlos, se está dando de repente también en el cine esta parte como mística y religiosa, recordando por ejemplo la película de Resurrección, en donde también se trabaja, bueno, se trata de un asesino, sí, a un asesino serial que va mutilando cuerpos para hacer un Cristo? ¿Qué tanto de esta mística o de tanto de esta parte de religión se está invadiendo, por ejemplo, en este género? Está apareciendo de verdad con mucha frecuencia, como que es algo que le brinda un contexto adicional a este tipo de historias, y la podemos ver en diferentes versiones, ¿no? Están, por ejemplo, Los ríos del color púrpura, una película francesa que inclusive tiene secuela, que realmente no se trata de lo mismo, bastante cuestionable, tristemente, con la presencia de Christopher Lee por ahí, en uno de los papeles de villano, pero que en el que involucrar este tipo de cuestiones se ha vuelto un lugar recurrente. Pero me parece que es como para hacerlo todo más sombrío y crear en el espectador un ambiente un poco más sofocante, porque además está jugando con las propias creencias, ¿no? Claro, tergiversándolas, dándoles un sentido completo distinto. Digo, el personaje de John Doe, o que sería Juan Pérez aquí en México, ¿no? Exacto. Tú que eres criminalista, ¿no? El hombre que no tiene nombre. Exacto. Resulta que tiene un complejo de Dios. Completamente. Donde quiere castigar a los demás, y que ese mismo complejo se repite en una película más reciente que se llama Juego Macabro. Me parece interesantísimo. Creo que vale la pena que retomemos nuestro siguiente bloque con el Juego Macabro. Y por el momento, ¿les parece si hacemos una pausa? Volvemos en un instante. Ed Gein, el carnicero de Plainfield, también inspiró a otros notables personajes de ficción. Los asesinos Leatherface de la cinta de culto de 1974, La Masacre de Texas, dirigida por Tobe Hooper, y James Gunn, apodado como Buffalo Bill, de la laureada película de Jonathan Demme, El silencio de los inocentes, que a su vez está basada en la segunda novela de la trilogía de Hannibal Lecter, escrita por Thomas Harris. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio, un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso en esta mesa que, bueno, el tema está interesantísimo. Sí, creo que nos va a faltar tiempo. Yo creo que en algún momento tendremos que secuestrar a Carlos del Río para hacer un segundo programa dedicado a este tema. Y que deberíamos de grabar lo que queda entre espacio de bloque del programa, porque de repente empezamos a platicar cosas bien grandes. Exacto. E interesantes. Ahorita Lupita nos describía este asunto ya de manera psicológica, ¿no? Hablábamos de el personaje de Kevin Spacey en Seven, y del personaje protagónico que origina los asesinatos en la película de Saw, Juego Macabro, que son gente que juzga al prójimo y lo castiga. Exacto. Y entonces justamente Lupita dijo con la voz que sigue: bueno, estos son delirios. Delirios, qué bonita palabra. Son estos delirios megalomaníacos, en donde parece que lo que están estructurando internamente es jugar a ser Dios. Entonces, yo veo que estás mal, te señalo con el dedo, y además, como tengo la justicia divina,
puedo hacer contigo lo que se me da la gana y entonces te castigo. Exacto. Que es algo terrible, completamente sombrío, pero a la vez nos deja a los que estamos viendo la película, los espectadores, esta sensación entre la parte de bueno, sí es cierto, hay mucho mal en el mundo, pero ¿quién es alguien más como para venir a decir es justicia por mi propia mano, pero no es mi propia mano porque es el delirio y yo vengo a crear la paz cuando todo es un caos? Que de alguna manera esta película de Juego Macabro como que plantea con estas mismas bases un nivel posterior o distinto, ¿no? Que es este hombre enfermo de cáncer terminal, está falleciendo y empieza a castigar a la gente que no está apreciando la vida o que está haciendo algo mal con ella. Ahora los pone una suerte de juegos en los que pueden o no perder la vida dependiendo de si siguen las reglas o no, y que puede involucrar en muchas ocasiones una automutilación o el asesinar al prójimo, ¿no? Bueno, pero ahí lo que tenemos es la rabia proyectada y el enojo de decir, pues yo me voy a morir, tú tienes que apreciarlo y entonces le doy cuello a todos. Pues no, hombre, espérate. Y ahí había otra pregunta que yo le quisiera hacer a Roberto como criminalista, porque la propia película se lo plantea, pensando de si ese personaje es o no un asesino serial, porque él finalmente no es el que está ejecutando a la persona. Exactamente, técnicamente el tipo está induciendo a las personas a que cometan un pero no deja criminal. alternativa. No deja alternativa, eso es lo terrible del juego que él inicia. ¿No? Finalmente las personas que cometen una automutilación, como dices, la persona que se ve forzada a matar al semejante, es por la situación extrema a la que es sometido. Entonces, técnicamente el tipo tendría responsabilidad. Yo no creo que sea un asesino en serie como tal. No, yo tampoco. Porque él no está interviniendo, o sea, literal con la mano para hacerlo todo esto, los homicidios, los grandes crímenes, pero sí interviene desde una parte psicológica. Y digamos que el manejo es más psicológico en el sentido de la manipulación. Es como un titiritero. Simbólicamente este asesino se expresa o hace ver sus intenciones a través de un titerito ahí de guiñol muy macabro, que de alguna manera es Mira, ahí está todo el simbolismo está ahí tan claro. ¿Por qué no lo vi? Exacto. Pero hay otras películas, querido Carlos, que tú nos querías platicar. Bueno, está también la película de Psicópata Americano. Es una película del 2000, está basado en una novela de Bret Easton Ellis, y el personaje principal se llama Patrick Bateman en un homenaje, a Norman Bates, ¿no? Pero este es otra persona, este es el yuppie contemporáneo. Además está ubicado en la época de los años 80, ¿no? En esta época en la que películas como El poder y la avaricia de Oliver Stone estaban revelando cómo había la orientación materialista por completo, ¿no? Exacto. Madonna estaba cantando I Am a Materials Girl y los diamantes seguían siendo eternos, ¿no? Exacto. Finalmente. Entonces, este hombre que vive en este estatus de gran ejecutivo de una compañía, empeñados en la apariencia, en el coche que uso, y esta escena en el restaurante al que voy, ¿no? Bueno, al que puedo o no tener acceso. La escena de la tarjeta de presentación. Por favor, es extraordinaria. Es mi escena favorita de la película. Para quienes no la hayan visto, les podemos comentar que previo a una junta en las que están todos los ejecutivos de esta empresa, empiezan cada uno a mostrar jóvenes y yuppies. Claro, jóvenes y yuppies. Y hermosos. Ajá. Sí. Lo que ahora serían los metrosexuales también. Claro, ahora que estamos en este nuevo siglo XXI. Pero empieza cada uno a presumir cómo mandaron a hacer su tarjeta de presentación, el tipo de papel que eligieron, el tipo de letra, con qué tinta se hizo, cómo está nivelada o no hacia un lado o el otro la tipografía, y empiezan inclusive a crecer unos celos en cada uno de ellos, porque cada tarjeta que van saliendo es mejor a la anterior. Perdón, ahí sí tendría que decirte que no serían celos. Celos implica a una tercera persona. ¿Sí? ¿Envidia? Sería envidia, exactamente. Sería envidia porque tú tienes algo que yo quiero, pero ¿cuál es el manejo también de la envidia? Que curiosamente los asesinos seriales, ahorita que estás mencionando esto, se mueve, se promueve entre ellos, no es que se lo comuniquen, ¿verdad? Pero se promueve internamente. La envidia es, quiero aquello que tú quieres, porque yo no lo puedo tener, pero además no es que yo lo quiera y lo quiera explotar, sentir, vivenciar, sino lo quiero para destruirlo, porque así no lo vas a tener tú, no lo voy a tener yo, pero entonces no lo quieren porque lo merezcan.
ellos sienten en sus fantasías, ¿sí? Que sí lo merecen, pero quiero esa tarjeta porque tú no te la mereces y la quiero destruir. ¿Por qué? Porque terminan, aunque la usen, digámoslo así, terminan destruyéndola por el mismo manejo o por el control que se le da. Lo desvanecen, lo deshacen, lo hacen polvo, que es mucha de la mecánica de la envidia, hablando desde la psicología. Pero lo que hace Patrick Bateman es eliminar a aquel que lo está superando, ¿no? Exacto. Por lo tanto, a empezar es el a manejo de la envidia. y así empieza a matar a diferentes personas. Claro, al final de la película, en una culminación que es completamente anticlimática, resulta que él, después de sentirse además perseguido,